Diputado presidente, Adelante, diputado. compañeros diputados, con las facultades que me concede el artículo 65, fracción primera de la Constitución Política Local, en correlación con los artículos 23, fracción primera, 229 y 231 de la Ley Orgánica que nos rige, presento para su trámite legislativo la iniciativa que busca establecer los mecanismos legales que permitan a las autoridades del Estado como de los municipios la realización de procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Cuando exista una acción administrativa o legal que les afecte a sus derechos, usos y costumbres. A este respecto, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo número 169, reconoce que los pueblos indígenas en muchas partes del mundo no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los países en que viven. Igualmente, sostiene que las leyes, valores, costumbres y perspectivas de dichos pueblos se erosionan constantemente y en nuestro país no es la excepción. A 2 siglos de la fundación del Estado Nacional, la situación jurídica de los pueblos indígenas es aún profundamente insatisfactoria y su condición social motivo de honda preocupación nacional. Por otro lado, la Suprema Corte ha establecido que el derecho a la consulta se advierte en una interpretación de los artículos 2 de la Constitución Federal y 6 del convenio antes citado. Así, las autoridades legislativas, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas a través de mecanismos culturalmente adecuados y a sus representantes o autoridades tradicionales, pero sobre todo de buena fe. El convenio 169 prevé que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En consecuencia, la consulta a los pueblos debe realizarse mediante procedimientos culturalmente adecuados, libres, informados y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Por tanto, estamos obligados a celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas y afromexicanos interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. El deber de celebrar consultas efectivas con los pueblos indígenas se funda igualmente en los tratados esenciales de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este deber es parte de un gran número de derechos humanos aceptados universalmente, entre ellos el derecho a la integridad cultural, el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad. En general, las decisiones del Estado deben adoptarse mediante un proceso democrático en que los intereses del público estén debidamente representados. Esta iniciativa pretende establecer mecanismos que permitan que las decisiones del Estado, cuando afecten los intereses particulares de los pueblos indígenas, se cuenten con procedimientos especiales y diferenciados de consultas, basados en el reconocimiento de las características distintivas de los pueblos indígenas y de las necesidades de medidas especiales que permitan corregir sus condiciones desfavorecidas. Las características específicas del proceso de consulta requerido variará necesariamente en función de la naturaleza de la medida propuesta y del alcance de su impacto sobre los pueblos indígenas y afromexicanos. Bajo los parámetros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la consulta indígena sea activa cuando los cambios legislativos son susceptibles de afectar directamente a los pueblos y o comunidades indígenas, reconociendo que, en parte, el objetivo
de esa consulta es valorar qué es o qué no es lo que más les beneficia. Esa consulta debe cumplirse bajo las características reconocidas en los parámetros de regularidad constitucional siguiente. La consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Y esto debe ser bajo las siguientes fases: inciso A, preconsultiva; inciso B, informativa; inciso C, de deliberación interna; inciso C, de diálogo; inciso E, de decisión. Por lo tanto, atendiendo los parámetros establecidos por los ordenamientos internacionales, así como los lineamientos señalados en diversas resoluciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de generar el ordenamiento normativo que permita realizar de manera previa, informada, de buena fe, la consulta de cualquier medida legislativa que pueda incidir en los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de ley que establece los mecanismos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y poblaciones afromexicanas del Estado de Guerrero. Es cuanto, diputado presidente.